Y esa enseñanza tiene que ver con la fidelidad, el compromiso, la lealtad. Pero algunos textos bíblicos la titulan la parábola de los talentos y en otros se titula las parábolas de las minas. Lucas 19, del 11 al 27. Entonces nosotros que estuvimos predicando en los versos anteriores, pero en el 19, del tema de Zaqueo y el árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? Sicómoro. Y el árbol, ahora vamos a ver esta parábola de las 10 minas. De las 10 minas. La mina era una medida de pesos que había antiguamente en la época del Señor Jesús. Pero esta parábola tiene una enseñanza muy importante para nosotros, muy profunda para los cristianos. Y la palabra parábola, que en la traducción de la Septuaginta, ellos tradujeron la palabra mashá, que significa comparación en hebreo, porque el Señor Jesús lo que hacía era una comparación. Entonces ellos tradujeron esa palabra en hebreo mashá como comparación, como parábola. La parábola es la comparación. Hacía una comparación de otro. En algunos textos bíblicos no se le da la connotación histórica que tiene, que le da el Señor Jesús en algunos aspectos. Y vamos a ver en qué aspecto el Señor está refiriéndose a un acontecimiento histórico que en el momento había ocurrido en el pueblo de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a partir del verso 11 que dice: habiendo escuchado ellos estas cosas, les refirió nuevamente una parábola, pues él estaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Sí. Los judíos entendían que el reino de Dios se iba a manifestar en cualquier momento, pero ya el Señor en el capítulo 17, ante una pregunta sobre la venida del Señor, el Señor le dice, verso 20, habiéndole preguntado a alguno de los fariseos a Jesús acerca de cuándo vendría el reino de Dios, él le contestó diciendo: el reino de Dios no vendrá mediante manifestaciones visibles, ni dirán, miren aquí está, o miren allí está, porque aquí que el reino de Dios está en medio de ustedes, le dijo el Señor. Dice él que no va a venir con una manifestación física, el reino de Dios, sino que él le dijo, está en medio de ustedes. El verso 12 de Lucas 19 dice, entonces dijo Jesús, cierto varón de noble estirpe partió para un país distante a recibir un reino para sí y después volver. Jesús se refería a un hecho histórico, mis hermanos. Jesús estaba refiriéndose a Herodes Arquelao. Que Herodes Arquelao era hijo de Herodes el Grande.
y Herodes Antipa era hijo de Herodes el Grande, y Felipe era hijo de Herodes el Grande. Entonces Arquelao era hijo de Herodes el Grande, y él salió para Roma para que lo entronaran, lo juramentaran como el rey de toda esa zona. Pero un grupo de los judíos salió también en comisión a pedirle al César que no lo nombrara a Arquelao. Entonces Jesús se está refiriendo a eso, a ese hecho histórico. Fíjense, la parábola de las 10 minas. Llamando pues a 10 siervos suyos, les hizo entrega de 10 minas y les dijo: hagan negocios mientras yo vuelvo. Nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Al cristiano no le es dado que se le entregue una misión, un compromiso y digan: yo fracasé. Al cristiano no le es dado que se le dé una responsabilidad y sean negligentes en cumplir con esa responsabilidad. Al cristiano no les es dado que si tienen un empleo, digan de él que es el más perezoso de todos, el más disciplente y el más haragán. No le es dado a un cristiano. Porque si conoce esta parábola, que es un ejemplo que el Señor pone, entonces eso está diciendo que él está obrando como cristiano en contradicción con la palabra de Dios. Y él no debe de obrar en contradicción con la palabra. Muchas veces decimos, el impío dice, para avergonzar al cristiano, y eso que era cristiano, y eso que es cristiano. Poniendo de ejemplo que el que proclama una fe, no cumple esa fe. Esa fe está en contradicción de él. Entonces nosotros no podemos ser displicentes, ser una persona desatendida, una persona que no es eficiente. Esta parábola habla de la eficiencia, pero también habla de la lealtad y del compromiso que nosotros debemos de tener como cristianos. Es cualquier cosa menos un cristiano el que va cuando le da la gana a los trabajos, vive pidiendo permiso, hace lo que le da la gana, no justifica nada, no rinde en el trabajo. Eso es cualquier cosa menos un cristiano, porque ese no da testimonio de ningún cristianismo. Porque ese no conoce la palabra de Dios. Ese está como en esta parábola, vemos de estos señores, siervos, que le entregan, ustedes van a ver que le entregan a cada uno su talento, ¿verdad? Su mina. Dice, pero los que habitaban en su ciudad lo odiaban y mandaron tras él unos mensajeros diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que al volver él, después de que recibió el reino, mandó llamar a sus siervos a quienes les había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno de ellos. ¿Cuánto habían ganado? Hay muchos que usted le entrega algo y para mover un pie tiene que preguntarle al que está atrás: ¿qué hago? ¿Dónde camino?
Pero este hombre rico le entregó a cada uno sus minas, pero no le dijo lo que tenían que hacer cada uno. El resultado fue después. Él no le dijo, tiene que guardarme tanto, tanto, tanto y tanto. Ellos dieron resultado de eso. Y se presentó el primero diciendo, Señor mío, tu mina ha producido 10 minas más. Él le dijo, muy bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido hallado fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades fortificadas. Luego se presentó el segundo y dijo, Señor mío, tu mina ha producido otras 5 minas. Y dijo también a este, tú también tendrás autoridad sobre 5 ciudades fortificadas. Sobre poco has sido fiel, te entregué 10 y guardaste 10 más. Entonces tendrás autoridad sobre mucho, porque ha demostrado capacidad. Tiene la capacidad de administrar. Eres un buen gerente. Fuiste diligente, salud. Fuiste diligente con lo que te entregué. Luego se presentó el segundo y dijo, el 19, y también dijo a este, tú también tendrás autoridad sobre 5 ciudades fortificadas. Después vino el otro diciendo, Señor mío, aquí está tu mina, la cual he tenido conmigo guardada en un pañuelo, porque te tuve miedo, ya que eres varón estricto, que recoges lo que no depositas y cosechas lo que no siembras. Y él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te voy a juzgar. Te habías dado cuenta de que yo soy un hombre estricto, que recojo lo que no deposito y cosecho lo que no siembro. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en una mesa de cambista para que cuando yo regresara pudiera reclamarlo con sus intereses? Y dijo a los que se encontraban presentes, quítenle la mina y entréguensela al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor nuestro, él tiene ya 10 minas. Él tiene de todo, él es el que más tiene. Entonces el Señor les respondió, les digo que a cualquiera que tenga le será dado, pero al que no tenga, aún lo que tenga se le quitará. Y respecto a esos enemigos míos, los que se oponían a que yo reinara sobre ellos, tráiganlo y mátenlos en mi presencia. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, en la medida de tu trabajo te dio. Tú multiplicaste 5, 5 te dio. Multiplicaste 10, 10 te dio. Pero el que no multiplicó nada, le quitó. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué ese que tiene tanto se le suma tanto? Y este que no tiene, aún lo que tiene se le quita. Porque no es fiel. Porque no es diligente. Porque no es una persona activa, responsable con lo que se le entrega. Y obviamente la palabra dice sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero eso se da en la vida real. La fidelidad. Respaldamos y apoyamos y estamos respaldando. Y la mayor vanidad del hombre en este mundo es que a los que más han entregado, a eso se le paga con traición.
A los que más leales son, a eso se le paga con traición. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vanidad. En el fondo, nada, absolutamente nada se van a llevar. Todo se queda sobre esta tierra. Nosotros como cristianos tenemos que tener esta parábola grabada en cuanto a lo que es ser diligente, a lo que es ser responsable, y a lo que nos entrega. La pastora nos entrega a nosotros una misión que no es ella, que es el Señor usándola a ella. Nosotros tenemos que ser diligentes con esa misión. Diligente con eso. ¿Para qué? Para que mañana el Señor nos recompense 10 veces más de lo que nos ha entregado. Porque la fidelidad. Pero la fidelidad tiene que ver con todo. La fidelidad con nuestros diezmos, la fidelidad con nuestro tiempo, la fidelidad con nuestra responsabilidad, pero la fidelidad también con nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser fiel y leal a nuestro trabajo, al trabajo secular, que es el instrumento que tenemos para subsistir y para tener la calidad de vida que nosotros tenemos y que nuestra familia tiene. Por eso esta parábola de las 10 minas, que está recreada como una comparación, como una parábola, pero que tiene un contexto histórico, real, nos invita a eso. El Señor le está diciendo a ellos eso. Sobre poco tú has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. Poco te he dado y has sido fiel en lo poco que yo te he dado, entonces yo te voy a poner en lo mucho. Pero si en lo que te he dado, tú lo que haces es que lo guardas, porque son tus talentos también. Son los talentos que nosotros tenemos. Yo tengo un talento. ¿Cuál es mi talento? Bueno, ser maestro, dar clase. Eso es un don, ¿verdad? Entonces yo no lo puedo guardar. Yo no puedo ocultarlo. Los hermanos tienen talento, que danzan. Ellas no la pueden guardar. Eso tiene también que ver con el talento que tú tienes. Tú no puedes guardarlo. Otros tienen otros talentos, otros dones que Dios le ha dado. Y esos dones no lo puede guardar, no lo guarde, tiene que darlo para que el pueblo de Dios pueda aprovechar tu capacidad y crecer cada día. Por eso uno dice, pero Señor, sí, le voy a quitar al que no tiene, pues es una injusticia. Pero para el Señor eso no es una injusticia. El Señor te está diciendo a ti, estoy aplicando justicia con ese, porque ese pajarito, yo le pongo la cosa en la mano y en vez de multiplicarla, lo que hace es que me la desbarata. Hay personas que usted lo pone a dirigir algo y no había conflicto cuando llega. Y desde que se entrona, hay un pleito, hay un conflicto, hay un chisme, hay una discusión y hay un retraso en los trabajos. Y eso tiene que ver con esto. Tiene que ver con la eficiencia. Tiene que ver con la buena gerencia. Tiene que ver con cómo usted hace la cosa y cuál es el agrado que usted tiene, para que Dios vea con el amor que usted hace la cosa. Si nos da brega levantarnos todos los días por la mañana para ir a un trabajo. Si nos da brega a nosotros levantarnos, hacer cualquier diligencia o algo que se necesite
en la iglesia o en la vida secular, entonces nosotros estamos demostrando que somos negligentes y que Dios no nos va a poner cosas más allá de lo que es. Hay una expresión que dice que Dios no te pone carga que tú no puedas llevar. Es una expresión. Pero la palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Yo te voy a poner en lo mucho, tú vas a crecer, porque tú fuiste fiel en lo poco. Esa parábola, fíjense lo que pasó con Zaqueo, que cuando llegó el reino de Dios a su hogar, a su vida, Zaqueo devolvió 4 veces lo que le había quitado a la gente. 4 veces. Porque Zaqueo en eso era un hombre eficiente. Cobraba y cobraba y cobraba y cobraba y cobraba y tumbaba y engañaba y quitaba y tenía acumulado. Pero cuando llegó, entonces Zaqueo devolvió 4 veces a todo el que le había quitado de más su dinero. Pero después de Zaqueo viene la parábola de las 10 minas. Entonces viene el ejemplo de la eficiencia y de la lealtad. Que nosotros debemos de ser leales y debemos de ser eficientes. No es dable para un cristiano tener conflicto en ningún trabajo. No es dable para ningún cristiano ser modelo de indisciplina en un trabajo. Ser el más improductivo en un trabajo. Porque entonces lo que está diciendo es que de nada vale y sirve la palabra de Dios. Porque en su vida la palabra no ha operado absolutamente nada. No ha dado ningún fruto. Y la palabra tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto en mi vida. Si yo digo lo que soy, tiene que dar fruto. Si yo me lleno la boca de decir, soy esto, tengo que dar fruto de lo que yo digo que soy. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que el Señor me va a quitar lo poco que yo tengo y se lo va a dar a otro. Para que otro entonces sea el que tenga autoridad y sea otro el que gobierne. Porque yo no demostré la capacidad para gobernar. No la demostré. Entonces, esa parábola de la autoridad de las ciudades fortificadas es nuestra vida secular. En nuestra vida. Él está hablando de nosotros, de nuestra vida. Y si tengo, me quita, el Señor me quita lo poco que tengo y se lo da a otro. Porque es un tema de eficiencia, de fidelidad. Y le dice, buen siervo, buen siervo. Lo llama con honra, le dice, buen siervo. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso, tú conoces que yo, y ciertamente el Señor habla en el texto, los historiadores establecen que se está refiriendo a Arquelao, y Arquelao era uno de los gobernantes más malos. Después de Herodes el Grande, Arquelao era uno de los gobernantes más malos. Porque Arquelao, Herodes Antipa, también era hermano de él, fue el que le quitó a Felipe a la esposa Herodías. Y Herodías fue la que en una danza que le hicieron a Herodes pidió la cabeza de Juan. Pero no ella, porque ella no fue la que danzó. La danzarina que ella puso
que le agradó a él, ella la entrenó para que cuando el rey le dijera, el gobernante le dijera, ¿qué tú quieres? Entonces ella le dijo, la cabeza de Juan. Y entonces ahí viene que decapitan a Juan el Bautista. Pero es todo una trama que se arma, todo un complot que se arma, pero que están vinculados uno con otro. Ese no es el Felipe, discípulo de Jesús. Ese es otro Felipe, hermano de Arquelao, Herodes, que son hijos de Herodes el Grande, y hermano de Herodes Antipa. Y después viene un cuñado que es Herodes Agripa, porque es de la sucesión de los herodianos. Eso es de una sucesión de herodianos, de gobernantes que habían en toda la región. Y él, ante el conflicto de que los judíos no lo querían a él, entonces el emperador, el César Augusto, lo que hace es que divide la región, que originalmente la gobernaba toda Herodes el Grande, y él la divide, la región, y a Arquelao le da una parte, y a Herodes Antipa le da otra parte, y lo nombra cada uno tetrarca, sí, gobernante de 3 regiones, de 3 zonas, tetrarca, y lo divide y lo nombra. Y esto tiene mucha inferencia, tiene mucho que ver, porque ciertamente lo establece Josefo en su historia de los judíos, establece que un grupo de judíos fueron ante el César porque no lo querían que él gobernara, que él tuviese todo el poder. Y ese Herodes Antipa, que es hermano de Arquelao, es al que Poncio Pilato manda a Jesús. Y él lo devuelve después. Pero Jesús no abrió sus labios frente a Herodes Antipa. Él había escuchado mucho la fama de Jesús y quería que Jesús le hiciera un milagro cuando estaba preso, que lo mandaron preso ante él, porque era de la región de Galilea y no le correspondía a él juzgarlo, sino que se lo mandó a él y él estaba ahí en ese momento. Entonces, esta parábola de las 10 minas o de los 10 talentos en algunos textos bíblicos nos refiere a eso, nos habla de eso, de la fidelidad y del compromiso que nosotros tenemos que tener y de la eficiencia que nosotros tenemos que tener. Por eso el Señor le dio a uno más y a otro menos, y lo poco que tenía entonces se lo quitó. Eso pasa muchas veces en la vida de nosotros, cuando nosotros manejamos la cosa con esa simplicidad y no con la responsabilidad que debemos de manejarla. Si yo voy a hacer algo, aunque sea pro bono, ¿usted sabe lo que es pro bono, hermano? ¿Usted sabe lo que es pro bono? Pro bono es gratis. En Estados Unidos tú puedes trabajar pro bono y eso te lo deducen de la renta, porque tú le estás trabajando gratis a la comunidad. Entonces, tú puedes llevar casos pro bono como una manera de tú contribuir socialmente a la comunidad y servirle gratuito como profesional a la comunidad. Aunque sea pro bono, lo que uno haga tiene que hacerlo con amor, aunque sea gratis. Si usted decidió hacerlo y usted no va a recibir paga por eso, hágalo con amor, hágalo con diligencia, hágalo como si le estuvieran pagando todos los millones del mundo. Hágalo bien, que la gente se sienta bien, porque usted lo está haciendo y nació de su corazón y usted decidió hacerlo.
entonces usted lo hace bien. Si le vamos a hacer algo al Señor o para el Señor, hágalo bien. No espere que otro le diga. No espere que otro lo empuje. Usted lo hace con amor. Usted lo hace bien. No espere recompensa. Porque ya nació de usted hacerlo. No, espérese. Pastora, yo no puedo. No, pero no, pastora, yo no puedo. Ahora, sí, pastora, lo voy a hacer. Ni tiene que llamarme. Nada más solamente tiene que decirme a qué hora estoy, dónde estoy, cómo estoy. Ya. Lo hago bien, lo hago con eficiencia, lo hago con amor. Porque cuando tú lo haces así, posiblemente vendrá una recompensa mayor. Y yo lo he probado, ¿eh? Yo lo he probado. O yo lo he probado, no, yo lo he vivido. Tuve una vez tuve que hacerle un favor a una persona. Y la audiencia de mi idea de corrección cayó un domingo. Yo no vine a la iglesia. Pero el Señor tenía algo para uno. Ese domingo me cayó un caso que me gané un dineral. Pero yo lo estaba haciendo con amor. Yo estaba sirviéndole a ese joven con amor. ¿Por qué? Porque cayó en una trampa del enemigo que él ni lo buscó ni lo pensaba. Y a requerimiento de mi hermano, yo fui a hacerle ese favor con amor, con cariño. Y Dios tuvo misericordia y nos dio la victoria. Pero saliendo de ahí, encontré con una persona que necesitaba mi servicio y fue una bendición que cayó, que Dios me mandó. Entonces, las cosas nosotros tenemos que hacerlas con amor, no esperando. Si ya lo tenemos y ya decidimos que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. No pensando en que no, que me van a pagar poco, que cuánto yo tengo, que cuánto no tengo, que cuánto esto, que cuánto lo otro, que si hay, que si no hay, que si una botellita de agua. Usted lo hace con amor. Eso es lo que está diciendo esta parábola. Esta parábola te está enseñando sobre eso, sobre esa responsabilidad, sobre esa fidelidad que tú tienes que tener. Tú llegaste a la mitad, cinco ciudades fortificadas tú vas a gobernar. Tú pudiste multiplicarlo en 10 entonces ciudades fortificadas. ¿Y tú qué hiciste? No, yo lo guardé. Yo guardé mi talento. Ustedes encuentran muchas personas y dicen, ese muchacho sí es inteligente, pero se perdió. ¿Por qué? Porque su inteligencia nunca llegó a nada. Es brillante, conoce mucho, sabe mucho, es un teórico, pero no es nada. ¿Por qué? Porque no fue eficiente. A lo mejor en lo que lo pusieron no lo hizo bien. Cuenta la pastora que hace muchos años, ella tenía un cliente que tenía un hijo que era brillante dibujando. Y fue a Bellas Artes a coger un examen. Y pasó el examen con nota sobresaliente. Y entonces el profesor le puso aprobado. Entonces cuando él llegó donde el papá, él le puso no aprobado. Le puso no adelante. Porque no quería volver a Bellas Artes. Y cuando el papá va, que era un publicista muy conocido, a reclamarle al profesor que por qué lo había quemado, el profesor le dijo, no, él no se quemó, él pasó con nota excelente, pero mire, aquí dice no aprobado. No, eso no fue lo que yo puse. El hijo, que no quería ir a Bellas Artes, le puso no aprobado. Y le llevó al papá el examen y le dijo, no, yo me quemé, un dibujo excelente. Entonces el papá fue a reclamarle. Ese no quería. Finalmente,
echó a desperdiciar un talento que el joven tenía. Él mismo lo echó a desperdiciar. No fue nada. Y no desarrolló su talento, no, ni siquiera pudo meterse en el mundo de la publicidad como el papá, que se destacó y que es un publicista muy reconocido. Entonces, fíjense lo que es usted mismo matar los talentos, los dones que Dios le da. Y muchas veces nosotros eso lo hacemos inconscientemente. Inconscientemente nosotros, los talentos que Dios nos da y las oportunidades que Dios pone en nuestras manos, nosotros estamos eliminándolas con actitudes, con conducta, con forma. Ese lo guardó y se lo devolvió a él. Dijo, este tigre es muy malo y si yo pierdo estos cuartos, me va a liquidar. Los otros no, los otros dijeron, no, vamos a reproducir este dinero. Cuando ese señor llegue, va a encontrar su cuarto reproducido. Pero él no, él se metió en miedo y lo guardó y se lo devolvió. Toma, tú me lo diste, sí, míralo aquí. Hay textos bíblicos que dicen que él lo enterró, que enterró el talento. Aquí dice que lo guardó, que guardó el talento. Entonces, eso tiene que ver con eso, mis hermanos. Tiene que ver con ese tema de la eficiencia, de la entrega, de la fidelidad que nosotros debemos de tener para con Dios, de la eficiencia que nosotros debemos de tener en las cosas de Dios y en las cosas del mundo, en la de Dios y en la del mundo. Tenemos que ser eficientes. Que Dios les bendiga, mis hermanos.